Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a Euronews. Hoy aquí en la redacción española de Euronews estamos pendientes de la reactivación económica y turística y todo lo que está dando de sí aquí en Europa y en el resto del mundo, pero tenemos también otras muchas noticias. Les avanzamos ya nuestros titulares. Donald Trump cambia de estrategia frente a la pandemia, reconoce que la situación empeorará, retoma sus ruedas de prensa y aconseja la mascarilla como acto patriótico. México supera los 40.000 muertos por coronavirus con 350.000 casos confirmados. La mitad del país sigue en rojo por un riesgo epidémico máximo. Los brotes de coronavirus en España hunden el turismo y con él la recuperación económica, especialmente en las zonas costeras de Cataluña, que prevén una temporada en blanco. Donald Trump reconoce que la pandemia de coronavirus aún empeorará en Estados Unidos. Lo ha hecho cuando el país ha superado los 140.000 muertos y desde hace 8 días el virus se expande a un ritmo superior a los 60.000 nuevos casos diarios. A 3 meses y medio de las elecciones presidenciales y presionado por las encuestas que censuran su gestión de la crisis, Trump se está replanteando totalmente su estrategia. No solo ha retomado sus conferencias sobre la pandemia, sino que además ha pasado de su hostilidad a la mascarilla a llevarla en público y aconsejar su utilización como un acto que definió de patriótico. Pedimos a todos que cuando no puedan mantener la distancia usen la mascarilla, les guste o no, dice. Tiene un impacto y tenemos que hacer todo lo que podamos. Entre tanto, México ha superado la barrera de los 40.000 muertos. Todas las señales de alerta siguen encendidas en el continente americano, donde, según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, 1 de cada 3 habitantes, casi 325 millones de personas, pueden ser mucho más propensas a sufrir formas graves de la COVID-19 debido a sus patologías previas. La nota de esperanza llega desde Brasil. Aquí se han empezado a inyectar a voluntarios las primeras dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. Urge encontrar una solución, pues Brasil ha vuelto a superar este martes los 1.000 fallecidos en un día y ya suma más de 81.000 muertos por la pandemia. La epidemia de COVID-19 está dejando atrás las previsiones más pesimistas en México. El país ha superado la barrera psicológica de los 40.000 muertos, 40.400 exactamente, según las cifras oficiales ofrecidas este martes, con 915 fallecidos y casi 7.000 nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Ciudad de México sigue siendo el epicentro de la crisis y acumula más del 20% del total de los decesos. Aunque el aumento de casos y la saturación hospitalaria de la que más se habla en las últimas horas es la que ocurre en el suroriental estado de Tabasco, tierra natal del presidente López Obrador. 18 de los 32 estados del país siguen en el llamado semáforo rojo, lo que equivale a un riesgo epidemiológico máximo, mientras en los otros 14 en naranja el riesgo sigue considerándose alto. Aferrándose a la tradición, muchos en México, como en otros países de Latinoamérica, recurren a los remedios tradicionales para protegerse frente al coronavirus. Están mandando hierba para Estados Unidos para eso del COVID, para sacar el medicamento. Desde chica, cuando uno se enferma, pues le recetan que el té de manzanilla y todo eso. Entonces, por eso en mi familia lo conocemos desde siempre. Incluso las autoridades de Ciudad de México incluyeron en junio en un kit médico contra la COVID un té compuesto por hierbas medicinales que serviría para fortalecer la capacidad inmunitaria. La Organización Panamericana de la Salud ha advertido de que la eficacia de estos remedios debería evaluarse con métodos científicos y su uso hacerse siguiendo protocolos estrictos. Otro remedio de eficacia probada contra la preocupación y la angustia del confinamiento es la música. Roberto García, un discjockey o sonidero, como aquí le llaman, se ha subido a la azotea para poner a bailar a los habitantes de Naucalpan, suburbio vecino de Ciudad de México. Roberto no cobra por el espectáculo, solo busca transmitir un poco de alegría. Nos motiva el brindar música a la gente como forma de terapia, como forma de diversión, como forma de esparcimiento. Y bueno, nos motiva el poder compartir nuestro trabajo y que lo conozcan. Ok, saludotes a la familia León, que también está... El sonidero saluda a sus vecinos y envía mensajes de ánimo como parte de un cóctel infalible de luces, cumbias y música electrónica para levantar el ánimo. ¡Cumbia!
Panamá ha vuelto a autorizar el uso de la polémica hidroxicloroquina para tratar a los enfermos de COVID-19. Las autoridades sanitarias de este país centroamericano dan libertad a los médicos tratantes para recetarla o no, según las características del paciente. El pasado mes de mayo prohibieron su uso tras la publicación de varios estudios científicos que alertaban sobre su escasa efectividad y los graves efectos secundarios que provocaba en algunos enfermos. Panamá es uno de los países centroamericanos que más pruebas de detección está realizando. Según los datos oficiales, hasta el martes la COVID-19 cegó 1.159 vidas en Panamá, donde hay algo más de 55.000 casos confirmados. En los últimos días ha experimentado un alza en el número de contagios, obligando a las autoridades a habilitar espacios adicionales para atenderlos. También se registra una tendencia al alza de nuevos casos en la vecina Costa Rica, donde tan solo han fallecido 68 personas desde que estalló la pandemia. En este país se han iniciado pruebas de calidad de un posible medicamento elaborado a partir de inmunoglobulinas equinas para tratar a los enfermos más graves de COVID-19. Más al norte, Nicaragua sigue preocupando a los organismos internacionales. Oficialmente solo han fallecido poco más de 100 personas, pero la realidad podría ser bastante más grave, ya que no se han tomado suficientes medidas preventivas. La muerte de un tercer dirigente deportivo nicaragüense y las escasísimas apariciones públicas del presidente Daniel Ortega, la última por primera vez con mascarilla, hacen temer que el balance sea mucho mayor. Como lo es en la vecina Honduras, donde los fallecidos rondan ya el millar y hay más de 35.000 casos confirmados. En El Salvador, la crisis del coronavirus está marcada por las protestas de los trabajadores del sector sanitario y por las fuertes tensiones políticas que vive el país. La oposición y parte de la prensa denuncian supuestas irregularidades ligadas a distintos aspectos relacionados con la lucha contra la pandemia. El récord de contagios, casi 400 diarios, registrado esta semana, ha obligado al presidente Bukele a aplazar la fase 2 de la reactivación de la economía. La COVID-19 ha dejado en El Salvador algo más de 350 muertos, muchos menos que en la vecina Guatemala, donde los fallecidos superan ya los 1.500. Los brotes de COVID-19 en Cataluña estancan la recuperación económica en España. Las poblaciones costeras que viven del turismo están sufriendo una cascada de cancelaciones de reservas hoteleras, en especial en Barcelona. El presidente de la Generalitat ha presentado un plan para paliar la crisis en la región y valora positivamente el plan de recuperación europeo. Exactamente 31.765 millones de euros. Yo pienso que la palabra más adecuada es que estamos preparados. Estamos preparados para aceptar los retos de la recuperación económica. Los negocios dependen ahora del turismo de proximidad y temen que las nuevas restricciones dejen la temporada en blanco. Francia llegó a plantearse un nuevo cierre de la frontera que habría sido devastador, pero el ministro de Sanidad de momento lo descarta. Lo estamos estudiando muy de cerca, caso por caso, día a día. Estoy al teléfono regularmente con mi homólogo, el ministro de Sanidad español, para poder evaluar cualquier decisión, pero hasta la fecha no hay razón para cerrar la frontera con España. El sector turístico español estima que podría llegar a perder más de 83.000 millones de euros hasta el final de 2020. Fútbol y COVID-19, un cóctel envenenado que provoca el caos en la segunda división española y que enfurece a ciudadanos y políticos. A Coruña, en Galicia, mira con indignación hacia los muros del hotel de 5 estrellas en el que están confinados todos los jugadores del club de fútbol Fuenlabrada, después de que 5 de ellos y un miembro de la expedición, que no era del club, dieran positivo tras su llegada a la ciudad para disputar el último partido de la competición. Según la prensa española, el club sospechaba que había casos positivos entre sus jugadores antes de emprender el viaje. Inés Rey considera que pusieron en riesgo la salud de los coruñeses. ¿Qué diferencia hay entre un futbolista y cualquier ciudadano español y cualquier trabajador? ¿Acaso los futbolistas no contagian? ¿Están ellos por encima de la normativa sanitaria? ¿Está la Liga por encima de la normativa sanitaria? La todopoderosa Liga no ha tardado en responder. Todo se hizo siguiendo las normativas y los protocolos. Se han mantenido siempre los protocolos que tenemos marcados por el Consejo Superior de Deportes y la Liga, pero no solo eso, también los protocolos que vienen marcados por las Comunidades Autónomas de Madrid y el Gobierno de España.
El partido se suspendió y el Depor, el equipo de A Coruña, descendió de división, ya que no dependía de sí mismo. Sin embargo, al final pueden ser los tribunales los que decidan cómo acaba la segunda división española, ya que el club considera que en una jornada decisiva, con muchos intereses en juego, se deberían haber suspendido todos los encuentros que suelen transcurrir al mismo tiempo. El acuerdo alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras 4 días de reuniones al límite seguirá su trámite en el Parlamento Europeo. La fórmula adoptada para la distribución de los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación tendrá que recibir el visto bueno de la Eurocámara, que votaba en mayo una resolución con medidas mucho más ambiciosas. Sí, hemos evidenciado nuestras divisiones, pero también hemos entendido que Europa es más fuerte que estas divisiones. En su conjunto se trata de un plan dirigido a los países más afectados. Y esta es la razón, el porqué de este plan, aunque se utilizará para fortalecer nuestras economías. Para satisfacer a los países más reacios al acuerdo, varias partidas presupuestarias, como las dedicadas a salud, investigación, innovación y desarrollo, sufrirán recortes. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha advertido de que pedirán más dinero para estos programas. Pese a las discrepancias políticas, los analistas coinciden al destacar la importancia de que, por vez primera en la historia, la Comisión Europea respalde una emisión de deuda. Hace semanas era inimaginable. Tenemos un paquete con el que la Unión Europea acude conjuntamente a los mercados, con una cantidad muy alta, dinero que usa para transferencias transfronterizas, inimaginable hace unas pocas semanas. El Pleno del Parlamento Europeo tendrá lugar este jueves. Será entonces cuando conoceremos las peticiones de los europarlamentarios. Un tiroteo durante un funeral en Chicago ha dejado 14 heridos, algunos de ellos en estado grave. Esto ocurre precisamente cuando la polémica recia en Estados Unidos por el deseo de Donald Trump de enviar fuerzas federales a varias ciudades gobernadas por demócratas para hacer frente a la violencia. El tiroteo de Chicago se inició cuando varios individuos abrieron fuego desde un automóvil contra los asistentes a un sepelio. Algunos de los presentes respondieron disparando a su vez contra el vehículo. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas. Una persona ha sido detenida. Donald Trump, que ha hecho de la ley y el orden uno de los ejes de su campaña para las elecciones de noviembre, abrió esta semana la caja de los truenos al amenazar con enviar fuerzas federales a Nueva York, Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas, siguiendo el ejemplo de lo que ya ha hecho en Portland. Portland estaba totalmente fuera de control, argumenta. Durante 51 días estuvieron destruyendo la ciudad, saqueándola. ¿Y qué me dicen de Chicago? Leí que ha habido mucha gente asesinada durante el fin de semana. Por eso estamos mirando hacia Chicago, estamos mirando a Nueva York. Vean lo que está ocurriendo, ciudades dirigidas todas ellas por demócratas. Los alcaldes de Portland, Seattle, Chicago, Atlanta, Kansas City y Washington han enviado una carta al ministro de Justicia para oponerse a lo que definen como un despliegue unilateral. No aportan nada a esos agentes anónimos en furgonetas que sacan a la gente a la calle privándola de sus derechos constitucionales. Una democracia no es así, dice la alcaldesa de Chicago. Tengo la esperanza de que la administración Trump no sea tan necia como para traer algo así a Chicago. Pero no soy ingenua, así que vamos a estar preparados y si tenemos que detenerlo, lo haremos. Las protestas se multiplican contra la amenaza del presidente, como esta multitudinaria ante la Corte de Justicia de Portland que dio pie el martes por la noche a enfrentamientos con las fuerzas del orden. La ciudad de Los Ángeles es uno de los paradigmas de la desigualdad en Estados Unidos, con una brecha entre pobres y ricos que la crisis del coronavirus ha agigantado. La comida gratis es una necesidad para miles de personas que han encontrado en estas neveras comunitarias un alivio a la extrema necesidad. Una iniciativa que alimentan restaurantes, supermercados y vecinos.
Se trata de que dispongan de cualquier cosa. Tenemos agua, fruta, varias clases de leche. La gente deja cosas diferentes, compota de manzana, comida congelada, incluso tenemos chili. Gente que trae cosas y gente que se lleva lo que necesita para poder alimentar a su familia. De momento, la ONG que impulsa el proyecto ha instalado 7 neveras comunitarias en los barrios más necesitados. Es algo de extrema necesidad. Ahora, por la pandemia, hay mucha gente en el paro, mucha gente sin hogar que está en el barrio. Poder acercarse a una de estas neveras es una auténtica bendición. Nadie te va a preguntar nada y puedes tener algo para comer. California es uno de los estados estadounidenses más afectados por el coronavirus, con más de 7.700 muertos. Al principio los médicos creían que la COVID-19 solo causaba enfermedades respiratorias, pero ahora algunos pacientes como Peter en Dinamarca ya están experimentando efectos secundarios mucho después de su recuperación. Mis tasas de infección estaban por las nubes. Me diagnosticaron algunos coágulos de sangre, pequeños coágulos en mis 2 pulmones, y luego tuve problemas respiratorios. Los médicos no entendían por qué tenía coágulos de sangre y todavía hoy no se lo explican. Varios estudios internacionales recientes indican que muchos pacientes de COVID-19 pueden tardar meses en recuperarse al 100%. Es una enfermedad mucho más compleja, es extremadamente variada, puede generar dificultad para respirar, provocar cansancio, una necesidad de dormir superior al normal, falta de capacidad física, incapacidad a la hora de concentrarse. Otra paciente asegura haber perdido casi la mitad del pelo que tenía antes. Para compensarlo ahora, dice, se tiene que poner un postizo. Al principio tenía fiebre y dolores soportables, pero ahora me ha tocado esto. Para muchos las infecciones por COVID-19 causan una enfermedad breve y con apenas efectos secundarios a largo plazo, pero ahora crecen las demandas para que se preste mayor atención a aquellos que tardan en recuperarse. Enjaulada como un pájaro, la diseñadora Vivienne Westwood causó un gran revuelo este martes en Londres. La también activista quiso con esta performance mostrar su apoyo a Julian Assange antes de la reanudación de su juicio de extradición a Estados Unidos el 7 de septiembre. Con un traje amarillo y refiriéndose a sí misma como el canario en la jaula, Westwood defendió que la liberación de Assange significaría que los periodistas pueden seguir diciendo la verdad en lugar de repetir lo que dice el gobierno. Si meten a Julian en una cárcel de hormigón es como si también metieran a los editores de The Guardian, Der Spiegel y el New York Times, porque también dijeron la verdad. Y no es un crimen decir la verdad, defiende. El fundador de Wikileaks fue detenido el año pasado tras ser desalojado de la Embajada de Ecuador en Londres, donde había buscado refugio. La justicia estadounidense lo acusa de conspirar para obtener y divulgar información clasificada. Ya están en casa. Cherubim y Kiwi, 2 tortugas marinas recuperadas por Zumarine en el Algarve, son libres para criar una familia. Una había quedado atrapada en las redes de pesca, otra llegó a tierra en el puerto pesquero de Sines. Después de meses de recuperación, se embarcaron esta semana en aguas seguras con la protección de la Marina portuguesa. Estarán unos 20 o 30 años dando vueltas por los océanos hasta que finalmente regresen a las playas donde se aparearán y las hembras pondrán sus nuevos huevos, cuenta el biólogo. Una sola hembra puede poner 300, 500 o 600 huevos o incluso más cada año. Pero también es importante recordar que en esta especie normalmente de las 1000 tortugas que nacen, solo una llega a la edad adulta. De ahí la importancia de salvar a cada uno de estos individuos. Cherubim y Kiwi fueron liberadas a unas 10 millas náuticas al sur de Portimao, lejos de la pesca costera y de las artes de arrastre. Cada una lleva ahora un microchip de identificación. Liberados sanos y salvos tras 12 horas de cautiverio los 13 pasajeros de un autobús secuestrados por un individuo fuertemente armado en la ciudad ucraniana de Lutsk, en el vértice fronterizo con Polonia y Bielorrusia. Identificado como Maxim Krivosh, fue detenido por los servicios de seguridad que negociaron con él durante todo el día para evitar un fatal desenlace. Las autoridades han destacado que la actuación de los agentes evitó bajas entre la población,
porque el individuo llegó incluso a abrir fuego contra las fuerzas de seguridad y lanzó una granada que no llegó a estallar. De 44 años de edad, el secuestrador había cumplido 10 años de cárcel por delitos comunes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha intervenido personalmente en la liberación de los rehenes al publicar en las redes sociales un documental estadounidense sobre el maltrato a los animales, como pedía el secuestrador. Hasta aquí nuestro boletín informativo, ya no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos un día más y les dejamos ya con nuestro No Comment del día. Hasta la próxima. Para el poderoso Rojo Salsa. Primero, yo de mi pero, a mi gente de los Reyes La Paz. Ritmo. Rodolfo Rubio. Medina, por supuesto, también saludotes, saludos para la... Ya vemos a los Sánchez desde aquí. La invasión de los Sánchez. Siempre presentes, que se vayan preparando con su luz blanca.